Nuestro Dios y nuestro Padre que moras en el cielo, alabado y glorificado es tu nombre. De la manera más atenta y respetuosa, Señor, nos presentamos ante ti en este momento para solicitarte que santifiques esta reunión. Ayúdanos a meditar en tu bondad, en tu amor y misericordia. Que andemos perfectamente en tus caminos hasta verte venir en gloria. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno y qué maravilloso es que los hermanos vivan en unidad. Buenos días, hermanos. ¿Estamos contentos el día de hoy? Tenemos tantas razones para estar contentos el día de hoy y pues sus caras no mienten, están sonrientes, qué bueno. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Tenemos algunos amigos que nos acompañan, hermanos en Cristo, y cuando digan los nombres, los miembros de iglesia, alcemos nuestra mano hasta arriba para darle la bienvenida a estos hermanos que Dios los trajo a este lugar. Angelina Mejía está de este lado, en la parte, hermana, póngase de pie. Ella me comentaba que ya la vimos el sábado pasado y este sábado está aquí y me comentaba que va a asistir frecuentemente. Ella viene de Chigola. Bienvenida, hermana Angelina. También tenemos a nuestra amiga Erlinda que ya es nuestra hermana, pero a veces tiene disponible venir. E Ismael también. Ismael, ahí está. ¿Quién lo conoce, Ismael? Augusta, la hermana Augusta está de este lado. Ella es la esposa de nuestro hermano. Ella viene de Nuevo Progreso, ¿verdad, hermana? Sí, bienvenida, hermana Augusta. También le damos la bienvenida y estamos muy contentos que nos acompañen Eli y Karen, Eli Díaz y Karen, bienvenidas, con sus pequeños que vienen con Karen, bienvenidas. Nos acompaña también Berta García, ella también viene de Nuevo Progreso, hermana, bienvenida sea a la Iglesia Centro, estamos muy contentos de que estén con nosotros. Si alguien se me pasa, hermanos, díganme. Hay una hermana en la parte de atrás. Patti, ¿le puedes dar la mano a la hermana? Bienvenida, hermana, a la Iglesia Centro. Muy bien. Y vamos a unirnos como pueblo de Dios, entonando las alabanzas. Vamos a buscar el himno número 107. Himno número 107, vamos a ponernos de pie y vamos a entonarlo, hermanos, con júbilo y alegría. Canto el gran amor grande de primera.
Bien, mis hermanos, ha llegado el momento de ponernos en las manos de nuestro Dios. Así que todo aquel que desee pasar aquí al altar, que tenga una necesidad, un agradecimiento, están invitados para hacerlo. Vamos a poner en la mano del Salvador cada petición. Nos vamos a colocar de rodillas para orar. Hay muchas cosas en las cuales nosotros deseamos agradecer, Señor. En esta oportunidad, Padre amado, hemos venido a tus pies, agradecidos, Padre Santo, porque nos has dado la vida, la salud y el deseo de estar delante de tu presencia. Padre, gracias porque hemos sido aceptados. Y en este lugar, Señor del cielo, mora tu Santo Espíritu. Deseamos, Padre Celestial, que tú nos abraces. Deseamos, Señor del cielo, que tú perdones nuestros pecados. Deseamos, Dios del cielo, poner en tus manos nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestros agradecimientos, nuestras enfermedades. Señor de los cielos, aquí está tu pueblo. Escúchalo, Señor. Nosotros no somos quienes para saber qué agobia el corazón de tu pueblo, pero tú sí conoces, Padre Santo, cada una de nuestras situaciones. Algunos pedimos por salud. Estamos agobiados, Señor del cielo, porque la enfermedad nos está consumiendo día tras día. Pero solamente tu mano de amor nos sostiene. Otros estamos pidiéndote, Señor del cielo, porque nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro vecino también está enfermo y queremos que tú le ayudes y que lo ponemos en tus manos de amor. Padre Celestial, también tenemos problemas de, de deudas que también nos agobian, Señor. Tal vez tenemos problemas con el vecino, con el amigo. Yo no sé, Señor del cielo, pero queremos que tú toques el corazón, principalmente de nosotros, y tengamos un espíritu perdonador. Y que, Padre Celestial, pongas tu mano de amor en el vecino para que también estemos en común acuerdo, Señor, y así sentirnos bien. Padre Celestial, también ponemos en tu mano de amor la situación económica, el trabajo, Señor, que algunas veces nos hace falta. Padre Celestial, queremos que tú respondas a cada una de nuestras peticiones, pero principalmente, Señor del cielo, estamos agradecidos contigo porque nos has dado la vida y con ella, Señor, todo lo que necesitamos. Ayúdanos, Padre Celestial, a que con las fuerzas que tú nos das podamos desempeñarnos en nuestras labores. Ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos, Padre Celestial, estar agradecidos contigo, a devolver lo que te corresponde, Señor, de todo lo que tú nos has dado. Señor de los cielos, hay tantas cosas maravillosas que haces en nuestra vida y que tú, Señor del cielo, es el único que sostiene nuestra mano derecha. Padre, en tus manos queremos estar todos los días de nuestra vida. Señor, tómanos enteramente como tuyos, perdona nuestros pecados, purifica nuestras vidas y haznos, Señor, dignos de estar delante de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos todas estas cosas. Señor, nuestra
Bien, hermanos, los invito a ponerse de pie. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, invocamos su santo nombre, Señor, con motivo de agradecimiento, porque nos ha dado vida, Señor, nos ha dado salud. Y estamos aquí, Padre bendito, muy agradecidos por su inmenso amor, agradecidos porque no ha faltado el alimento en nuestra mesa, Padre. Vamos a depositar los diezmos y las ofrendas que a usted le corresponde, Señor, porque es un compromiso que hemos hecho con usted, Padre. No es que usted lo necesite, Señor, pero como seres humanos debemos cumplir con la parte que nos toca. Gracias, pues, Padre, por sus infinitas bendiciones con cada uno de mis hermanos. Todo esto, Señor, lo pedimos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, quien merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonamos el himno 522. Suenen las palabras del buen Salvador, no traen el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dame lo mejor primero. No traen el diezmo al granero, probadme hoy, dicen Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, pon el diezmo y libera la ofrenda. Muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Otra vez el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo amor, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy en corazón, que es la más preciosa ofrenda. Otra vez el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá. Amén. Feliz sábado, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias, por favor. Vamos a realizar la lectura correspondiente a este día. Génesis capítulo 38, por favor, reavivados por su palabra. Génesis capítulo 38, leeremos 10 versículos de manera alternada. Leo el primero, ustedes el segundo, así hasta el versículo número 10 que leeremos juntos. Génesis capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz.
Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Juntos, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Amén. Vamos a entonar un himno antes de que la hermana nos trabaje con los niñitos. El himno 529, por favor. Así sentaditos vamos a entonarlo, ¿sí? Ahora sí, hermanos. Estaba yo viendo si estábamos todos en sintonía, pero no, ¿verdad? Se nos iba a pasar el cantito. Vamos a invitar a los pequeñitos, ahora sí, pequeños, pasen aquí al frente para que le cuenten la historia. Buenos días, niños. No escucho. Buenos días. Ah, muy bien, sí traen energía. Bueno, vamos a contar la historia de hoy. Esta mañana se llama El último berrinche. Y el versículo dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Nita, con sus 5 años, corrió a su dormitorio y se arrojó sobre su cama y comenzó a patalear y a llorar y a gritar. Ella estaba muy enojada, muy enojada. A ver, ¿quién de ustedes hace berrinche a veces cuando se enoja? Que alce la mano, que sea sincero. A ver, cuando se enoja, ¿quién hace un berrinche? Y patalea y grita y llora. A ver, ¿quién hace eso? ¿Tú? Ah, bueno, aquí hay alguien reconocido que sí explota un poquito. A ver, ¿quién más llora? Llora y frunce el ceño así cuando hace berrinche. Bueno, creo que todos, ¿verdad? En algún momento fruncimos el ceño. Nita estaba muy enojada. Cada que le decía a su mamá algo le llamaba la atención, ella corría y se iba a su cama y lloraba y pataleaba. Entonces sus padres estaban muy preocupados por su forma de ser y le dijo a su papá, a su mamá: me preocupa el carácter de Nita. Cada que le llamamos la atención por algo, ella llora, corre, grita, patalea, avienta cosas, y creo que eso no es correcto. Hay que orar mucho por ella para que Dios pueda formar su carácter. Y así pasaba. Cada que sucedía algo, la mandaban a hacer algo, ella se ponía de ese ánimo. Se le pasaba como si nada y al ratito llegó a la cocina y le dijo: mamá, ¿te puedo ayudar a lavar los trastes? Y su mamá le dijo: claro que sí, Nita, puedes ayudarme. Entonces su mamá pensó: ¿cómo no fuera mi hija siempre con esa manera de ser suave y cariñosa y no se enojara tan seguido? Entonces, esa noche en el culto, el papá leyó un pasaje de Proverbios que dice, el versículo que leímos hace ratito: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nita se dio cuenta por qué el papá había leído ese pasaje. Ella no tenía la intención de ser una niña mala, de ser una niña ruda,
de ser una niña enojona, pero a veces no lo podía controlar. Quiero ser buena y voy a esforzarme en serlo, dijo. Ella lo prometió. A la mañana siguiente fue con su papá en un lugar en donde su papá tenía herramientas y ahí él guardaba un hacha y él la afilaba y le dijo: quiero ver tu hacha, papá. Y le dijo: ten cuidado, hija, eso es muy filoso, es una herramienta muy filosa que si nos acercamos nos podemos lastimar. Bueno, entonces ella en ese momento se quedó con la curiosidad de ver el hacha. Más tarde llegó su hermano mayor y empezó a cortar leña con el hacha y ella escuchó, llegó y le dijo: ¿te puedo ayudar? Y le dijo él: no, te puedes lastimar, hazte para allá, hacia un lado. Pero es que yo quiero ayudarte, yo lo puedo hacer. Y le dijo él: no, porque tú eres demasiado pequeña y esta herramienta es bastante peligrosa. Y le dice muy enojada: eres un odioso, ¿por qué te portas así? Y se volvió a enojar. Y entonces, pero no quedándose quieta, jaló una leña de la que tenía cerca a su hermano, y cuando la alzó, su hermano había dejado el hacha ahí y ella se cortó 2 dedos. Cuando escuchó un grito grande de su hermano, ella ya estaba llena de sangre, se había lastimado. En ese momento su hermano le habló a sus papás, se lo llevaron al doctor y ahí la tuvieron en urgencias. Cuando ella se dio cuenta, tenía sus dedos que se los habían costurado porque había sido profunda su herida. Ella se dio cuenta que debería de ser más tranquila y debería de enojarse menos. Desde ese momento se acordó de la promesa que ella había hecho y cada que quería hacer un berrinche y se enojaba, se miraba sus dedos. Así que vamos a tratar de ser más tranquilitos y aprender una buena lección esta mañana, ¿verdad? Vamos a orar, niños. ¿Alguien quiere orar? Ven, vamos a orar. Cerramos los ojitos. Gracias, Dios, porque te podemos. Cuida de nosotros y danos de tu bendición esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Apocalipsis 2:14 y nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bien, mis hermanos, en esta preciosa mañana damos la bienvenida a nuestro hermano Epifanio Hernández, quien trazará la palabra del Señor. De igual manera, mis hermanos, para nosotros la atención. Pueden sentarse, mis hermanos. Sí, aquí.
¿Se pueden poner de pie, hermanos? Eterno y bondadoso Padre, que moras en el cielo, alabado y glorificado es tu nombre. Acudimos ante ti en este momento, Señor, con la seguridad que tú estás en nuestro medio. Estamos seguros que tus ángeles y el Espíritu Santo moran en este lugar con tu pueblo. Ayúdanos pues a tener una conducta firme, constante y una devoción genuina ante tu presencia. En el nombre santo de Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis 1, versículos 10 y 11. Son las palabras de Juan, que dice así: y yo estaba en espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa, el Omega, el primero, el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí están las 7 iglesias. El texto dice que Juan, más atrás dice que Juan estaba en la isla de Patmos en el día del Señor. El día del Señor es el sábado, o sea, estaba en un sábado, según Isaías 58:13, ¿verdad? Que dice que si retrajeres tu pie, no haciendo tu voluntad, en mi día, ¿qué? Santo. Por lo tanto, Juan estaba un día de sábado en la isla de Patmos. Hermano, Juan fue trasladado a las escenas del Señor y vio en visión lo que aquí él escribe. Las 7 iglesias que están en Asia eran unas iglesias muy significativas para el Señor, ¿de acuerdo? Eran 7 iglesias que distaban mucho de ser perfectas, y algunas de ellas estaban muy, pero muy alejadas de la verdad. Pero sin embargo, el Hijo del Hombre caminaba en medio de ¿qué? De ellas, ¿de acuerdo? Con su imperfección, con todo lo que ustedes quieran imaginarse. El Hijo del Hombre caminaba ahí. Dice: envía este mensaje, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea, la última ¿qué? Iglesia. Estas iglesias representaban el estado espiritual de las iglesias desde el momento que Juan lo escribe, de Éfeso hasta Laodicea, el estado espiritual en diferentes etapas que iba a pasar la iglesia. Hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor, lo más importante y el anhelo más grande de nuestro Señor Jesucristo es estar con su pueblo. Estaba con su iglesia ahí y nunca se ha separado. Jeremías 23:23 dice: yo soy Dios de cerca, pero también soy Dios de lejos. O sea, quiere decir que Dios lo puedes tener tú tan cerca o tan lejos. No depende de quién, de Dios, sino depende de quién, del adorador. Lo puedes tener muy lejos o muy cerca.
¿De acuerdo? Pero Dios lo que más se complace es que su pueblo esté donde Él está. Él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. ¿De acuerdo? Vamos a ver, la vez pasada vimos nosotros que también estudiamos este punto, dos iglesias, Éfeso y Esmirna. La iglesia de Éfeso data del año 31 de Jesucristo al año 100. Era la iglesia apostólica. Hasta el último profeta, que fue Juan, entonces termina el primer periodo de la primera iglesia. El segundo periodo fue del año 100 al año 313. El periodo de la iglesia de ¿qué? De Esmirna. La primera iglesia era una iglesia fiel. Allí vivían todos los apóstoles y casi ninguna de ellas se contaminó, porque cuando alguien quería introducir una filosofía o una doctrina herética, los apóstoles decían, esto no es así. Y le decían, ¿cómo lo saben? Porque yo oí lo que Jesús dijo y no se corrompió. Esa iglesia fueron fiel, todos sus miembros fueron fiel. Ellos difundieron el evangelio en todo el imperio romano y miles de paganos se convirtieron a la fe de Dios. Pero esto no le gustó a Satanás. Este asunto, hermano, le pegó una cachetada al diablo. Dijo, no, y yo tengo que destruir a esta iglesia. ¿A la iglesia de qué? De Esmirna. Y entonces ahí introdujo la persecución. En esa parte de Apocalipsis dice, no tengas miedo de lo que vas a padecer. Tendréis tribulación por 10 días. O sea, la persecución que iban ellos a pasar fueran en 10 días del año 303, cuando Diocleciano, la primera persecución, era desde Nerón hasta Diocleciano, del año 303 al 313. Cesó la persecución. ¿Por qué cesó la persecución? Porque se levantó un contrincante que se llamaba Constantino, y él fue un adversario de Diocleciano. Le declaró la guerra, peleó con él, lo venció. Les comenté la pasada, vio una cruz en el cielo como una sombra que opacaba al sol. Y él concluyó que esa cruz representaba ¿cuál? Al cristianismo. Y se le dijo a él, bajo este signo vencerás. Y entonces el sol era representación del paganismo. O sea, el dios Mitra, el dios de los paganos. Y él dijo que el cristianismo iba a opacar ¿al qué? A esta corrupción de iglesia, al paganismo. Y así lo hizo, ¿de acuerdo? Pero nosotros vemos que aquí vamos a leer el mensaje de la iglesia de Éfeso. Está en el capítulo, el periodo de la iglesia de Éfeso data del año 313 hasta el año 538 de nuestra era. Dice aquí claro, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12 al 17. Dice, y escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es que tenía la espada aguda de 2 filos?
Jesús dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos contra la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Hermanos, entonces en este caso vamos a tratar de desmenuzar muy a la ligera cada punto de esta profecía. Vamos a ir con el asunto de Pérgamo, ¿verdad? Su ubicación, primero su ubicación. Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, según los relatos sagrados, dice que estaba en un cerro alto y escarpado, ¿de acuerdo? La roca en el cual estaba sentada la ciudad medía como 300 metros, y arriba de la roca estaba un valle fértil y verde. Tenía 3 lados en forma perpendicular, o sea, como una pared, y solamente tenía un pequeño camino angosto empinado que llegaba hasta la cúspide de la ciudad. Los habitantes de Pérgamo estaban ellos seguros cómo fortificar la ciudad, porque solamente tapando ese camino que iba ahí, nadie le podía ¿qué? Hacer frente y vencerlos. Pero ellos decían que solamente se podía vencer Pérgamo por medio de la astucia y de la traición, pero por otro lado no lo podían vencer. O sea, Pérgamo significa elevación o altura. ¿Se acuerdan que Pérgamo, como les digo, estaba en una parte alta? Y esta gente se levantó de la persecución. Esta iglesia se levantó después que la iglesia de Esmirna fue perseguida. Supimos que la iglesia de Esmirna, cuando fue perseguida, entre más cristianos caían víctimas del circo romano, dice Tertuliano que la sangre de los cristianos era como semilla. Donde caía un cristiano, se levantaban 100. Entonces el diablo fracasó. Buscó esta estrategia. Dijo: ahora cesa la persecución. Constantino, cuando venció a Diocleciano, hizo un edicto que se llamó el Edicto de Milán. Y en ese edicto de Milán dice: decreto que cesen las persecuciones y que se dé la garantía de culto religioso. Cada quien que adore al Dios que más le parezca,
a la religión que más se le acomode a sus intereses, cada quien que adore como quiera. Eso dijo ¿quién? Constantino, la libertad religiosa. Pero nosotros vemos que más tarde ellos ya eran libres. Satanás dijo: ahora no los voy a atacar por medio de la persecución, porque no me da resultado. Ahora voy a infiltrar doctrinas heréticas dentro del cristianismo, y así voy a separar el pueblo de Dios ¿de qué? Del propósito sagrado que Dios tiene para ellos. ¿Cómo? Metiendo doctrinas paganas dentro de qué? Del cristianismo. Desde ese tiempo, hermano, del año 313, hay un escritor que es también católico, y él dice que Constantino era un excelente militar. Y él dice, la aspiración de Constantino era unificar el imperio, ¿de acuerdo? Unir el cristianismo ¿con qué? Con el paganismo. No, él favorecía al cristianismo como el paganismo. Él lo que quería es consolidar su ejército. ¿Y cómo se podía lograr esto? Por medio del ecumenismo. ¿Qué quiere decir ecumenismo? Unidad de religiones. ¿Qué está haciendo el papado hoy? El nuevo papa electo públicamente dijo que la encomienda primero que tiene es desaparecer las religiones que no se ajusten a los dogmas y a las doctrinas del clero. Así de sencillo. ¿Empezó de dónde? De Constantino. Y ese método sigue hasta el fin. La unidad, según ellos bíblicamente, para que haya un solo pastor y un solo ¿qué? Rebaño. ¿De acuerdo? Esa es la intención. Incluso en las dos encíclicas del Papa, Laudato Si, Fratelli Tutti, ahí dice que él quiere enfatiza el asunto del medio ambiente, y para lograrlo tiene que hacer un día de descanso. Él le llama el sábado verde. ¿Pero creen ustedes que es el sábado? Es el domingo. El ignorante piensa que el pueblo de adventista se van a llevar a cabo por esto. El pueblo adventista es un pueblo de qué? De profecía, hermano. El pueblo adventista se da cuenta de qué se trata. ¿De acuerdo? Es que quiere implantar el domingo como un día de reposo de carácter universal en todo el mundo. Y cuando ese momento llegue, ¿qué va a pasar? El Espíritu de Dios se levanta de la tierra, los libros del cielo se cierran, y entonces dice Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de ¿qué? De angustia, cual nunca fue y nunca lo habrá después de esto. Ahora, aquellos que viven en santidad, hermanos, ven el juicio de Dios como lo vio el profeta Daniel. ¿Por qué? Porque ellos tienen un abogado que los justifica. Daniel tenía su abogado, claro. ¿Y quién era el abogado de Daniel? El mismo. El abogado no cambia, el mismo.
Jesús. ¿De acuerdo? Vemos aquí. Ahora, Pérgamo era una ciudad que tenía universidades, tanto Homero como el padre de la historia, ¿cómo se llamó? Heródoto, que era un historiador persa. Ellos estudiaron y escribieron en la ciudad de Pérgamo. Hermanos, ¿cuándo? Sabemos nosotros que en Babilonia había ¿qué cosa? Sabemos que había un sacerdocio apóstata, compuesto, la Biblia dice, de magos, astrólogos, astrónomos, ¿qué más? Adivinos y caldeos. Ellos eran opositores a la verdad, perseguían a todos aquellos que no se ajustaban a sus dogmas. ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Qué hicieron con los jóvenes hebreos? ¿No los metieron al horno de fuego? ¿De acuerdo? Atacaban la verdad. Cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia, dice que Ciro Grande era monoteísta. Él creía en un solo Dios, ¿de acuerdo? Y cuando Ciro el Grande dominó Babilonia, gran parte de estos magos, caldeos, adivinos y todo lo demás se trasladaron a Pérgamo, ¿verdad? Huyendo de Constantino, porque Constantino los iba a someter a adorar a su Dios. Porque acuérdense ustedes que cuando una nación dominaba en ese entonces, la nación dominaba en todo. Territorio, ley, Dios, tenían que sujetarse a la ley, a los dioses de la nación dominante. Entonces ellos huyeron a Pérgamo. Más tarde se levantó otro emperador. El último que fue, este emperador se levantó, el que lo sigue, ¿quién era? ¿Eran quiénes, hermanos Kiko? Constantino. ¿El otro quién era? Vamos a leer Esdras 6:14, ahí está. Saquen su Biblia, hermano. Esdras 6:14. Alguien que tenga la... Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ok, ¿por mandato de quién dice? De Darío, Ciro y Artajerjes, ¿qué? Rey de Persia. El último que se levantó en contra, terminando este mandato, sube al poder Artajerjes, ¿verdad? Y el resto de ese sacerdocio apóstata que tenía Babilonia huyeron ¿a dónde? A Pérgamo. Se fueron allá para que no fueran obligados a hacerlo de su religión. Se fueron para allá, para Pérgamo. Hermanos, los persas, los medos y los persas fueron longánimes con el pueblo de Dios, porque ellos decretaron la reconstrucción de Jerusalén. Pero sin embargo, uno de ellos alcanzó a firmar un decreto para exterminar al pueblo de Dios. Ese relato está en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Saquen sus Biblias, hermano. Esther 3, 8. ¿Qué dice la Biblia?
¿Qué le pidió a Amán a Asuero? ¿Qué dice? ¿Qué tenía que ser? Cortados de la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían las mismas leyes de ellos. Sí, exacto. Alcanzó a firmar ese decreto contra el pueblo de Dios. Hermanos, Satanás, en toda la historia de la humanidad, él trata de aprovechar los poderes del momento para hacer su impía obra. Utilizó primero a Babilonia, luego a Medo-Persa, Grecia y Roma para hacer su impía obra. Pero Dios también pone algo de su parte, o mucho de su parte. Dios en cada periodo ha mantenido un remanente fiel. Ahorita lo vamos a ver, un remanente fiel. En el caso de Babilonia, el remanente fiel era Daniel. ¿Y qué cosa? Sus amigos. ¿De acuerdo? Pero como el tiempo no me va a dar, hermano, me gustaría espaciarme, ¿ves? Porque la verdad este tema es muy importante, pero no me va a dar el tiempo. Vamos a ir dando pincelazos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, ¿qué dice? 2:14 de Apocalipsis. Ok, tienes ahí, dice, a los que retienen la doctrina de Balaam. Este Balaam, para entender la historia de Balaam, hermanos, es necesario ir al Antiguo Testamento para ver quién era ese tal Balaam. Lo que la iglesia ha hecho, o lo que los escritores han hecho ahora, vienen corrompiendo la palabra de Dios. Ha salido un librito así de bolsillo, cabe en el monedero, el Nuevo Testamento. Y yo me he topado con muchos evangélicos y dicen: yo soy cristiano del Nuevo Testamento. No existe tal cosa. ¿Existe qué? Cristianos bíblicos, ¿sí o no? Porque si tú te encuentras con este pasaje, la doctrina de Balaam, ¿quién fue Balaam? Para entender la séptima plaga, las 7 posteriores plagas de Apocalipsis, hay que ir al Éxodo. ¿De acuerdo? Para entender, ahí tenemos Mateo 24:15, donde dice de la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel. Para entender eso hay que ir al libro de Daniel, ¿sí o no? Claro. Entonces, la Biblia dice: toda escritura es inspirada, ¿qué? Por Dios. ¿Útil para qué? Ahí no dice toda escritura es inspirada por Dios y nomás es útil el Nuevo Testamento. No dice eso, ¿verdad? Toda. O sea, ahí el apóstol está diciendo que yo solo no te puedo explicar esto. Necesito del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? En el libro de Números, capítulo 22 hasta el 25, está el relato de Balaam. Balaam era hijo de Beor. Balaam era el profeta de Dios. Y Balac era un rey pagano. Era el rey de Moab. Los moabitas era un pueblo venido del incesto. O sea, cuando la mayor hija de Lot tuvo relaciones con su padre, tuvo un hijo de nombre
Moab. De ahí viene de un incesto. Y si tuviéramos tiempo, espaciáramos este asunto, pero el tiempo es corto. Entonces, ahí dice la doctrina de Balaam. Él ponía tropiezos a los hijos de Israel, le enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. Balac se espantó, se preocupó porque Israel venía cerca hacia él, hacia su imperio. Y él lo primero que pensó Balac era que fuera dominado por este pueblo israelita. Tenía él seguro de que los israelitas no habían perdido ni una batalla. ¿Por qué? Porque Dios peleaba por ellos. ¿De acuerdo? Sabían que Dios estaba con él. Y Balac trató de resolver el asunto con Balaam, que era el profeta de Dios. Y Balac manda unos enviados. ¿A dónde? Lo quiso sorprender, pero el relato dice que cuando Balac llegaba, Israel lo estaba, si atacaba por el norte, Israel lo estaba esperando, por el sur lo estaba esperando. Y Balac dijo: bueno, ¿quién está aquí de entre enemigos que le anuncia a Balaam o le anuncia a Israel dónde vamos a llegar? Alguien le dijo: nadie. Es que el Dios de Israel le comunica todo lo que tú quieres hacer al profeta Balaam. Así. Bueno, dice, manda unos mensajeros con varios asnos cargados de regalo, oro, plata, joyas, vestidos. Y aquellos llegan, le dice: ¿tú eres Balaam? Sí. Esto te lo mandó Balac. Caray, lo miró. Qué bonito. Es tuyo. Pero con una condición: vas a maldecir a Israel. Bueno, Balaam se va. Señor, unos regalos muy bonitos, dame permiso. ¿Qué le dijo el Señor? No, tú no puedes. Tú eres profeta de Dios. Tú eres el guía espiritual de Israel. Tú no puedes hacer eso. Y Balaam viene y dice: no, es que no puedo maldecirlo. Y llegan con Balac, regresan los regalos, claro. Llegan con Balac, dice: no, es que estos pretextos hubo. Ok, envíale el doble. Y van y lo mismo. Y al último dice que 4 veces intentó Balaam maldecir el pueblo de Dios y no pudo maldecirlo. Al último le dijo: vete, ve. Pero cuando empezó a querer maldecir a Israel, dice que pronunció puras bendiciones. Le dijo: Balaam, cálmate, ¿qué estás haciendo? Es que dice: yo soy el profeta de Dios. Yo no hablo por mí mismo. Dios habla en mí, Dios habla por mí. Y se van. Las 4 veces se daban por vencido. Pasó un buen rato, pero que Balaam estaba interesado, ¿por qué? Por los regalos. Y él dice que se va a Moab y encuentra a Balac y le dice: bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué quieres que yo maldiga a Israel? Balac dijo: es que quiero derrotarlos, quiero vencerlos. Dice: eso me lo hubiera dicho desde el principio. Yo no necesito maldecir a Israel para que tú lo derrotes. No necesito eso. Tú los vas a derrotar sin maldecirlo. Y entonces Balaam le surgió un plan malvado. Le dijo: mira, ¿cómo lo vas a vencer? Haz una fiesta aquí en Baal Peor a tus divinidades
las principales divinidades de ese entonces era ¿quién? Baal y Astarte, la diosa de la fertilidad. Dice, háganle una fiesta, inviten a los israelitas para que vayan a esa fiesta y adoren a esos dioses. Pero adorar a los dioses paganos simbolizaba muchas cosas. Había que llevarles presentes, ofrendas. Y aparte de eso, algunas ocasiones se solicitaba sacrificio humano. ¿De acuerdo? Pero además, no termina ahí. Para adorar a los dioses falsos, había que tener relaciones sexuales con las sacerdotisas de la diosa de la fertilidad. Hagan una fiesta. Y entonces las sacerdotisas y las doncellas más hermosas, que definitivamente la Biblia dice que las moabitas eran súper hermosas. Elena de Juárez habla de Ruth, la moabita, que era muy hermosa. Ahí estaban las mujeres más hermosas del mundo. Eran doncellas, eran sacerdotisas. Vinieron a invitarlo y le hicieron la fiesta. Y allá en Baal Peor, ¿qué pasó? Dice que hicieron orgías, borrachos, drogados. Se conoce por la historia bíblica, por lo menos 3 veces sucedieron estas cosas. 1, cuando Moisés recibió las tablas de la ley allá en el Sinaí, 40 días. Y en esos 40 días le exigieron a Aarón que hiciera un becerro de fundición. Y lo adoraron y dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Bailaron desnudos, borrachos y drogados. ¿De acuerdo? Otra ocasión, en la fiesta de Baal Peor, bailaron desnudos. Imagínase cuerpo a cuerpo de hombre y mujer desnudos. Esto lo llevó ¿a qué? A la fornicación. Por eso dice la Biblia, Israel, ¿qué cosa? Fornicó y pecó. ¿De acuerdo? Pecaron. Y cuando pecaron, Balaam le dijo a Baal, cuando ellos caigan en pecado, Dios le va a quitar su protección. ¿Y ustedes qué? Lo van a vencer. Vamos a leer la Biblia en el capítulo 25 del libro de Números. Capítulo 25 de Números. Dice la palabra de Dios así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a ¿qué? A fornicar. ¿Con quién? ¿Estamos o no estamos? Con la hija de Moab. Dice, las cuales, ¿qué cosa? Invitaban al pueblo a los sacrificios de quién? De sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó ¿a qué? A sus dioses. Y así acudió al pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová, ¿qué cosa? Se encendió. Hay algunos, una vez prediqué este tema, alguno me contradijo, que salió un hermano. No, hermano, usted está predicando apostasía, está inventando. Le dije, yo no estoy inventando, la Biblia lo dice. No sé si ustedes se dan cuenta cómo yo utilizo el libro de profecía. Primero voy a la Biblia y después voy a ver qué dice la viejita.
¿verdad? Con respeto, ¿eh? Ella lo aclara mejor, porque ahí en el libro Patriarcas y Profetas está todo el detalle. Página 467, 68 hasta el 80. Ahí todo el relato. Ahora, dice, aquel que tiene la espada aguda en su boca de dos filos. Dice esto. ¿Qué es la espada aguda, hermano? ¿Qué simboliza la espada aguda? ¿Quién? La palabra de Dios. O sea, Dios quiere que su espada penetre entre ti y te hagan una cirugía y te extirpe, te saque el pecado. Y si no aceptas eso, esa espada se va a volver contra ti y esa espada te va a terminar. ¿Se acuerdan cuando Balaam iba en su asna? Y dice, cuando Dios le abrió los ojos y vio que el ángel del Señor estaba con una espada desenvainada, Dios dijo, no vayas, no lo hagas. Pero Balaam amaba ¿qué? Al dinero. El versículo que vamos a buscar es 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. 2 de Pedro 2, 15, ¿qué dice? Ok. ¿Qué hizo? Amó el premio de ¿qué? De la maldad. ¿Por qué dice la Biblia así, el premio de la maldad? ¿No se acuerdan ustedes que hay un versículo que dice, la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. La riqueza no es mala. Job fue muy rico, Abraham fue muy rico, Jacob fue muy rico. Dice que Job fue el más rico de todos los orientales. Y después de la prueba se volvió súper rico porque fue el doble de rico. ¿De acuerdo? Pero él no amó las riquezas. Él le daba prioridad ¿a qué? ¿A qué cosa? A la hospitalidad. ¿Se acuerdan que una vez Job y Abraham hospedaron ángeles? ¿De acuerdo? Y la Biblia dice, el que hace obra o atiende un ángel, virtud de profeta recibe. El premio de la maldad es la raíz de todos los males. Ahora la espada. Vamos a buscar Hebreos 4, versículo 12 y 13. ¿Qué dice ahí? Hebreos 4, 12 y 13. Ok, dice ahí que discierne ¿qué? Los pensamientos. O sea, te ubica en el lugar preciso. Si estamos sacados de onda, ¿cómo se llama? Esclavizado por el pecado, este te alumbra. La Biblia dice, Jeremías dice, no es mi palabra como piedra o como martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios te purifica, introduce, te hace una cirugía, pero mucho cuidado. La palabra de Dios te convence de justicia, de pecado y juicio, pero mucho cuidado. El diablo también convence de pecado. El diablo sabe abrir heridas, sabe infectar esas heridas.
sabe hacer que esas heridas parezcan incurables. Yo me acuerdo de un amigo que le decíamos el Chicali. Lo conocí en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Y él un día me dijo, yo verdaderamente iba a la iglesia allá en cuando. No era fiel, pero él veía que yo estudiaba mi Biblia allá en cuando. Y un día se me acercó, dice, amigo, yo ya me voy a México. ¿Por qué? Es que estoy infectado de SIDA, dice. Me voy a morir. Pero dice, yo sé que yo tengo la culpa. ¿Quién lo estaba convenciendo, Dios o el diablo? Pues el diablo, porque el diablo mismo te carga a ti de pecado y luego te acusa. Como decía un hermano, el diablo te cobra factura. ¿De acuerdo? El diablo te cobra todo aquello que para ti fue en deleite, te lo cobra. ¿De acuerdo? Hermanos, este mensaje es de importancia. Si alguien dice, bueno, ¿qué caso tiene que saber todo eso? Muchísimo. Número uno, que los enemigos del pueblo de Dios se levantan de la iglesia de Dios. ¿Sí o no? ¿Quién era Balán? El profeta de Dios. ¿De acuerdo? Y también debemos de estar muy al pendiente de evitar que doctrinas paganas se introduzcan ¿en qué? En nuestra iglesia. Dios siempre ha sido así. El propósito de Dios es que su iglesia sea una iglesia, ¿qué cosa? Transformadora, que implante el reino de Dios en otros corazones. Pero lamentablemente la iglesia de Dios se ha convertido en una iglesia que conformadora. ¿Cómo lo ven, hermano? En vez de estar cumpliendo la misión de transformar corazones, estamos conforme a cómo estamos. Yo no necesito cambio alguno. Me gustó la intervención del profe Chico hace un rato en la lección de escuela sabética. Él dijo, me extraña a mí que nadie se preocupa de anunciar lo que viene. Nadie. Estamos bien como estamos. ¿Verdad? Sin embargo, ¿esto qué es? Una advertencia. Estos mensajes le dan ¿qué cosa? Cachetadas a Satanás. ¿Por qué? Porque lo desenmascaran. ¿Por qué no ha venido la persecución? Porque dice Elena de White que la iglesia se ha conformado con las exigencias del mundo. Cuando la iglesia confirme su fe, dice va a venir otra vez la persecución. Cuando la iglesia duerme, el diablo duerme. Cuando la iglesia se despierta, ¿qué hace el diablo? Se despierta a echarle más ganas. Dios nos bendiga, hermano, y que nosotros seamos más eficaces en el estudio de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, estas cosas sean escritas. ¿Qué cosa? Estas cosas fueron escritas. Dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, los que han alcanzado los fines de los siglos. ¿De acuerdo? Lo que la Biblia dice no es nada más para entretenerse, no. Tiene una aplicación adelante. Dios nos bendiga. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el himno número 164. Himno número 164, por favor. María.
nuestro Dios, te agradecemos infinitamente porque tú, con un tiempo muy adelantado, envías las advertencias a tu pueblo, a tus hijos, a tu grey. Permite, Padre, de que nosotros, como servidores tuyos, queremos ser perfectos, queremos ser rectos y queremos formar parte de esa iglesia que tú quieres presentar ante tu Padre, esa iglesia que no tiene mancha y arruga ni cosa semejante. Porque en la ciudad de Dios sabemos que no va a entrar cosa inmunda. Permite, Señor, que tu gracia y tu poder pueda transformarnos de tal manera que en un momento no es remoto podamos asemejarnos al Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Permite imitar a Cristo, porque Él nos invita a hacerlo. Como yo hice, vosotros también hagáis. Señor, haciendo estas cosas, tenemos la seguridad de que cuando aparezcas por segunda vez, seremos rescatados y redimidos de un pueblo perverso. Seremos llevados al cielo, donde la muerte, el dolor, la miseria, los llantos, las lágrimas van a desaparecer. De un mundo vil y pecador a un mundo santo. Queremos ser santos y tú nos invitas a hacerlo. Sed santo porque yo soy santo. Ayúdanos pues a meditar en tu nombre y a seguir tus caminos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.